acá y te saludan las merluzas, ¿viste? Hay de todo. Tendría que estar más barato, pero bueno. Noticias que puedes encontrar en www.diarionuevodía.com.ar. ¿Querés un mate, Juli? Despierta, hombre, despierta. Vamos a, vamos a hacerlo activar enseguida. Tómese un matecito. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó el fin de semana, Claudia Rataro? ¿Qué pasó? No sé, Claudia, le decía yo. También hay problemas con estudiantes del INSET. No se sabe si cerraron las carreras. ¿Qué pasó acá? Si cerraron las carreras a distancia y no tienen información oficial acerca de cuándo van a recibir los títulos. Esa está de principal en Diario Nuevo Día. Y también eh, la denuncia que se conoció durante el fin de semana de la intendente de comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, para con el anterior. Y la gestión y los funcionarios, ¿no?, de Federico Boldovic en la localidad. Un escándalo eso. Hecha y radicada en la sede judicial. No es que fue mediática solamente la denuncia. Después se mediatizó, pero primero hicieron la formalidad del caso. Todo eso lo encontrás en www.diarionuevodía.com.ar. Y ahora no sé si hay efemérides, música. Sí, hay efemérides. ¿Quién era cumpleaños? Y la pucha, hizo. El de la música de Volver al Futuro. Ahí se me fue el apellido. ¿Eh? Chuck Berry, pero ya no ponga el mismo que puso a la mañana, ¿eh? Buscate otro, tiene que tener otro tema conocidísimo, Chuck Berry. Así que compartimos y después venimos y vamos a charlar un poquito de la vida. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a popping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet. You rockin' robin, tweet, tweet, rockin' robin, tweet, tweet. Blow rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree. The wise old loud, the big black crow, clap of their wings, sing and go, bird, go, rockin' robin, rockin' robin, go, rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Oh. A pretty little raven at the birdman stand taught him how to do the pop and it was grand. He started going steady and bless my soul. He out-popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all the day long, popping and a popping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet. Rockin' robin, rockin' robin, slow rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Well, the pretty little raven at the birdman stand taught him how to do the pop and it was grand. They started going steady and bless my soul. He out-popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a bopping and a singing his song. All the little birds on Jaybird Street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' robin, rockin' robin, slow rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras.
Gracias, Brian. Ya llegó Sandro Botman Díaz, descansado el fin de semana. Hubo movilización a Casa de Gobierno, cerraron la reja, escuché por acá a la mañana. No dejaron ingresar a la gente del IDU que estaba haciendo un reclamo, aparentemente lo mismo que sucedió en la paritaria de salud, lo mismo que sucedió en la central, sucedió con los trabajadores de IDU que tienen paritarias por separado, lo mismo que ocurre con la gente de ASIP o de loterías o de distintos entes descentralizados donde ATE tiene afiliados. Los otros dos gremios levantaron la mano, aceptaron en nombre de ellos y dejaron afuera a la gente del IDU que había rechazado de plano en toda la provincia, ¿no? La propuesta de paritaria. Y hoy fueron a presentar una queja formal a la Casa de Gobierno, entregaron una nota, un petitorio, una movilización ahí de los trabajadores, ¿cómo fue que dijo? Una peregrinación, una marcha, no fue marcha, no querían calificarla como tal, pero en definitiva fue lo que pasó. Marcharon desde su lugar de trabajo hasta la Casa de Gobierno para entregar un petitorio y marcar que hay desacuerdo con APAP y UPCN, que aceptaron el convite de el gobierno respecto de la cuota salarial para los trabajadores del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene flor de quilombo, ¿no? Para adentro y para afuera. Siguen auditando. Todavía no se supo nada de la auditoría en el IDU. Ese debe ser uno de los lugares bastante complicado, mucho más complicado que Servicios Públicos Sociedad del Estado, que también tiene sus quilombos. Aquí está. ¿Qué está por decirme? No, que es donde hay que recordar a la gente que es donde Vidal puso el foco especialmente, ¿no? Sí. La gestión de Alicia Kirchner al mando del gobierno provincial y particularmente la gestión de, en principio, Pablo Grasso y después de su hermana, ¿no? María Grasso. Así es, Julián. Despiértese, oiga. Que tiene la cara. Acá estamos. No, es para vos. Tómate. ¿Así luce un sobreviviente? Saludo para el pelado que está escuchando y dice, toma mate vos, que tenés la voz así toda fea. Digo, como todos los días. Tenés voz toda pastosa, me dice. Bueno, esto ocurrió hoy en hora del mediodía de este lunes, en Casa de Gobierno, como te decíamos. Habrá hoy reunión con la CAME regional, no se sabe si el gobernador va a estar o no va a estar. Desde ayer estaba la noticia dando vuelta. En principio, Noticias Argentina adelantaba que iban a estar todos. Después chequeó Julián y le manifestaron que no. Después a la gallega le dijeron que sabía que sí, que no. Estaba por zona norte el gobernador. Se iban a juntar en Chubut, ¿no? Exactamente. Claro, así que... No, pero la idea era juntarse en realidad, me parece, en el edificio central de CAME. ¿En Buenos Aires? Sí, exactamente. Tal vez por eso... Porque andaba por Pico Truncado, creo, por Caleta anduvo el gobernador. Hablando de Caleta, hubo otra vez tiroteo en la sede de Caleta Olivia, en este caso de la Mutual 12 de octubre de Caleta Olivia. Me llegó recién un aviso ahí, en parte policial, en el que indicaban que habían vuelto a disparar, en este caso contra la Mutual de los petroleros. Claro, porque la semana pasada hay que contarle a la gente que hubo una denuncia porque una unidad del sindicato de petroleros apareció con un tiro en su... Le dispararon a un rodado del sindicato. Exacto, un hombre que trabaja para el sindicato y que se moviliza hacia su casa en esa unidad, se lo llevó, se fue a dormir, a descansar, y cuando amaneció el otro día tenía un impacto de bala una camioneta. Y después siguió el tema de las balas, porque después atentaron a balazo contra la sede del sindicato. Le pegaron un par de disparos a los vidrios y demás. No había nadie, se ve que fue en horas de la noche. Y ahora lo que sucedió es que se atentó contra la Mutual 12 de septiembre del supermercado, como el que hay acá, de Caleta Olivia. Eso me lo acaban de enviar recién, así que ahora se lo voy a pasar. Ahí se lo voy a ir compartiendo, Julián, porque me acaba de llegar acá al WhatsApp de difusión que tiene la policía. ¿Qué significará esto, no? Raro me llama la atención. No es una interna tampoco, creo yo, no sé, no creo que haya una interna entre petroleros. Ahora sería medio están mandando un mensajito a Carrizo, no sé. Bueno, ahí se lo voy a compartir, Juli. Lo voy a seleccionar y se lo voy a enviar. Esto sucedió anoche, llamado al 911 en Caleta Olivia.
Presidente Perón y Maipú de Caleta Olivia. De 5 a 7 detonaciones de armas de fuego. 22-20 horas. En Caleta Olivia. El encargado hizo la denuncia en la comisaría primera de esa localidad y indicó que había una persona cuyas características físicas aún están por determinar. Dice, fue avistado huyendo del lugar poco después de escuchar la detonación. Entre 5 y 7 disparos. Luego fue la policía, hicieron peritaje, no fueron 5 ni 7, fueron 15 disparos de proyectil de arma de fuego. No se reportaron heridos, era después de las 22:30 horas, o sea, claramente fueron a intimidar, ¿no? Está raro ese tema, Juli. Y audiencia. Raro, en principio raro. ¿Barassi? Sí. Sí, dice así. Ahí te voy a pasar el parte que enviaron. Gracias. Ahí está. Ahí viajó su WhatsApp. Bueno, esto sucedió ayer, como te decía, en Caleta, rarísimo, ¿eh? Contra la persiana que tienen en la puerta de ingreso a la Mutual 12 de septiembre de Caleta Olivia. Vamos a escuchar un tema de ataque 77 setentista. Ahí viene. Hoy es el cumpleaños de uno de ellos, ¿no? Sí, de Ciro Pertuzzi, Ciro. el gran líder de Ataque 77 hasta su salida de dicha banda. Nació un día como hoy en Bahía Blanca. Ahí va, escuchemos entonces Ataque, a ver. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico. Individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no les sirve luchar. Deciden que no les sirve luchar. Si estaba yo bastante tiempo atrás y estaba en el ya soy en tu tumba. El espíritu dentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. En el que resiste sanón, lucha obrera, movilización, los patrones hacen falta de posición. Deciden que no deciden luchar. Deciden que no les sirve luchar. Estaba todo más tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en tu tumba. El espíritu dentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el coro más hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en tu tumba. El espíritu dentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en todo más hace tiempo atrás y estaba en dos áreas soy tu tumba. El espíritu dentista vuelve hoy, gente que no puede decir
Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Gracias, Brian. 9 grados 6 décimas la actual. Se actualizaron los datos del tiempo. La térmica 8 grados sobre cero, humedad 44%, presión 999 hectopascales. El cielo está nublado. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo anda? Bien. Feliz de la vida. Bien. Así que tuvo que saltar un cajero porque se Más fue a o comprar menos, súper. sí, qué bárbaro. Sí. Pero bueno, como dice el compañero, sobra cada vez más mes después del sol. Al final del sueldo, sí, bueno. Pero bueno, ahí la vamos llevando. No la ven ustedes por eso. Mira la cara que pusiste. No la ven, ¿qué quiere que te diga? No la vemos, la plata no la vemos, eso es verdad. Nada, ni pelusa vemos. Tómate un mate, Fer. Así es. Aquí estamos, tenete fuera de contexto de día lunes. Está el primer entrevistado de la tarde. Del otro lado de la línea está el diputado, concejal, iba a decir, mira, el diputado Pedro Muñoz. Vamos a hablar de lo que está pasando en ICRT. Recordemos que en la semana el ARI, a nivel nacional, presentó un proyecto para privatizar ICRT. Y bueno, Pedro habló con un medio colega y se manifestó obviamente contrario a esto. Él conoce lo que sucede en la cuenca carbonífera. Bueno, para hablar de este y otros temas está del otro lado de la línea. Pedro, buenas tardes. Claudia y Beto te saluda. ¿Qué tal, Claudia? Beto, un gusto saludarlo. Buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, es más o menos así como decía en la intro, ¿no, Pedro? Sí, tal cual. Tomamos conocimiento a través de los medios del proyecto. De hecho, recién me lo han enviado, así que voy a leer la letra chica del proyecto, pero de buena primera lo que se anunciaba allí era precisamente de que desde Coalición Cívica a nivel nacional los diputados habían planteado dentro de las empresas a privatizar y dejadas afuera del holding, porque también el proyecto se prevé un holding para otras empresas que no puedan ser privatizadas y puedan ser manejadas por el Estado. Sí. Bueno, esta en principio estaría dentro del proyecto para privatizar y no dentro de ese holding. Si estamos creando un holding que podemos manejar las empresas, ¿por qué no estamos con ICRT ahí dentro de esas mismas, ¿no es cierto? Y que el Estado haga un control más exhaustivo, controlado. Porque acá el problema y la discusión histórica, digamos, una empresa que tiene un recurso, el problema no es la empresa sí ni los trabajadores en sí, sino cómo la están manejando y los de manejo que llevaron a cabo durante tantos años, la gestión kirchnerista fundamentalmente, que permitió que la empresa no produzca, se desguace en su momento con Taselli, vaya, diríamos, a un escaso funcionamiento, sin inversión, y por otro lado, los de manejo económico que a la vista están, una inversión enorme que puso el Estado, y que finalmente no se veían los frutos. Pero, diríamos, no es que la empresa en sí o no pueda producir y no pueda trabajar. Esto es como si un privado lo puede hacer, ¿no? La vieja pregunta, ¿por qué no lo va a poder hacer el Estado? Y acá entramos en la discusión de la metida de pata que tiene siempre la política respecto a estas cosas. Algo que yo planteé días pasados, el día jueves, precisamente cuando, por supuesto que acompañé y salió por unanimidad el planteo, pero haciendo la observancia a esto que históricamente uno viene planteando respecto a por qué llegó a la empresa a este estado de situación, que es merecedor del debate, de la autocrítica de la política,
también seguramente, y los trabajadores me consta, haciendo sus evaluaciones respecto a lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero indudablemente hay una realidad que no se está viendo del otro lado, y permítanme, porque lo dije en la sesión y lo voy a repetir aquí, Santa Cruz todavía está en una etapa de poblamiento. No viene nadie a Santa Cruz. Está en una etapa de necesidad de crecimiento, de necesidad de expansión, porque todavía no la tenemos. Y mencionaba precisamente allí que en este año el 25% de docentes se fue de la provincia. Sí. Por dar un ejemplo de cuestiones que en las cuales nos encontramos embarcados como provincia, y la necesidad de reflotar y diríamos rediscutir y avanzar en los proyectos energéticos que tenemos, que nunca se concluyen, como bueno, esta gran discusión que hubo desde la misma instalación de la superusina, que se invirtió tanto, que se malversó tanto, la prueba nos remitimos, que está en la justicia, pero bueno, esa responsabilidad no es precisamente de los trabajadores, y no es precisamente de los sectores que tienen la intención de que esto produzca y todo. Acá debe haber un lineamiento, y en ese sentido es que refuerzo esta posibilidad de avanzar dentro de una empresa que también lo charlaba, se conversó ahí, porque Peralta lo mencionó, nunca se cerró el tema de la figura que se le iba a dar a la empresa después de que se fue la concesión nefasta de Taselli. Y mira todos los años que pasaron. Sí. Es una responsabilidad enorme de la política, que por supuesto en estos avances, perdonen que sean tan extensos, pero es bueno recordarlo, ¿no? En estos ida y vuelta de los procesos históricos, no olvidemos que cuando viene la ola de la privatización, produzca bien o no produzca, igual van a esa onda, como pasó en la época, y yo le recordaba a los compañeros peronistas, menemistas, neoliberales, que durante los 90 levantaban a dos manos para que se privaticen todas las empresas, independientemente de los resultados que estaban dando todas, ¿no? Algunas con estos desmanejos de la política, y otras como, qué sé yo, del Estado, que no daba pérdida, igual pasó a la privatización. Sí. Claro. Bueno, hoy nos encontramos en un escenario más o menos de la misma característica, con todas estas circunstancias, y claro, vos ves una empresa como esta y decís, no, tiene que ir porque no da pérdida, es un desastre, efectivamente. Ahora, ¿vos podés controlarla? Claro. Si lo puede hacer en un privado, lo puede hacer el Estado, claro que lo puede hacer. Claro. Exactamente, que lo puede hacer. Aparte, lo que afecta a las tres localidades, Pedro, ¿no? Porque las tres localidades dependen directamente de lo que sucede ahí, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto. Iba a decir un término, pero ya me iba a pasar. Decí nomás. Poner lo que hay que poner, voy a ponerlo así en términos. Y bueno, entre todos, y en un debate sincero, con autocrítica de todos los sectores, cuidando nuestros derechos, pero también cumpliendo las obligaciones, debiéramos retomar el camino, ¿no es cierto?, para mejorar, que es posible. Un privado no va a venir en un lugar donde no da ganancia. Entonces, si un privado quiere agarrar, es porque el Estado también, o sea, esto quiero significar, quiere decir que puede funcionar. Sí. Puede funcionar. Y el Estado, en este caso puntual, en el lugar estratégico en el que está, en la condición que decía recién Beto, que dio a entender, en la cuestión geopolítica, en la cuestión, diríamos, de lo que representa ICRT para una provincia, no es lo mismo, no se puede mirar con un contexto de la naturaleza que se mira, bueno, listo, se privatiza y vamos a ver qué va a pasar, o la cerramos, ¿no? Que es el otro escenario. Porque el escenario que te plantean es, o privatizamos o cerramos, muchacho. Y acá, vuelvo a insistir, la realidad es que hay una responsabilidad social que nadie la va a tomar, un privado no lo va a tomar, porque hay una responsabilidad social importante. Estamos hablando de población, estamos hablando de vecinos, estamos hablando de una cuestión que históricamente se defendió, y vuelvo a trazar la línea sobre las responsabilidades, ¿no? Pero la política, lamentablemente, y un partido en particular, para mí, puso
en esta situación caótica de la empresa, que hoy, bueno, muchachos, hay que privatizarlo o cerrarla, punto, no hay más discusión. Y bueno, y en ese sentido, cuando aparecen proyectos que no son, sinceramente lo voy a decir con dolor, porque lo voy a decir así, pero tampoco me voy a correr, y como dirían los lelutiers, no me asusta el acertijo, la verdad que inconsultó hacia nosotros a ver qué opinábamos respecto a esta situación. Y esto fue así, y lo digo con toda la letra, y por supuesto que no estamos acá para defender lo indefendible ni para marcar postura porque somos de un partido. Los partidos también tienen sus diferencias, y entre ellas está esta. Bien, Pedro, ¿pudiste tener el contacto con los autores de este proyecto y le pudiste manifestar tu posición? No, mira, ahora justamente me hice el proyecto, porque lo primero que trascendió, lo primero que trascendió fue la información a nivel mediático, diríamos, porque bueno, no llegó el proyecto diciendo, bueno, muchachos, esto es lo que pensamos presentar, a ver qué opinan ustedes que están ahí en Santa Cruz y que conocen más o menos el paño de la realidad, y uno le diría esto, pensémoslo con un sentido, digamos, de responsabilidad social, de lo que pasa en la provincia, de lo que representan nuestras poblaciones. Hubiéramos dicho esto que estamos diciendo ahora abiertamente, pero no ocurrió ese espacio, no lo tuvimos, y bueno, nos noticiamos de esta situación a nivel nacional, y por supuesto, ahora que nos hicimos del proyecto, analizaremos, pero bueno, estoy respondiendo en función de lo que se expresó, que no creo que los medios, en línea general, los medios fueron al unísono en consonancia respecto a que efectivamente ICRT estaba dentro de las empresas que se pretendían realizar. Ahí aparece que en otras se plantea un holding de empresas estatales que no van a ser, y bueno, ¿por qué no podría estar si se analizó la posibilidad de que ICRT esté dentro de ese holding? Por ejemplo, y pasa a ser una figura perteneciente al Estado. Bueno, esto es lo que quiero ver ahora para hacer diríamos, formalmente nuestro planteo desde acá de Santa Cruz, ¿no? Sí, claro, recordemos que la vez que se concesionó fue peor que el Estado, ¿no? Cuando la tuvo Tassel Sumar, la de Guasó. Por eso exactamente. Sí, también es peligroso para el que la toma, ¿no? Exactamente, Beto, mirá, porque se plantean muchas veces los debates, y a veces hay gente que deliberadamente hace corte de los procesos históricos. Y los días pasados, hace tiempo, cuando fui a la cuenca. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, no, es que estaba el SCA de Ataque 77 de fondo, no sé qué pasó. Sí. Se le escapó al comandante Brian. Sí. Lo que decía que en la campaña, justamente, en estas cuestiones, por supuesto hubo el debate y ahí apareció, no, pero en la gestión de Macri se redujo, y efectivamente, bueno, le dije, pero analicemos un proceso histórico. Sí. El mayor desguace fue en esta época que está mencionando vos. Sí. Y donde la gente, los retiros voluntarios fueron enormes. Es más, yo le pregunté a todos, y hoy la planta que está de personal de ICRT, diríamos, no está sobre elevada, ni mucho menos. Está con los números que podrían funcionar tranquilamente. Claro, con la dotación mínima, claro. Sí, el problema es la pirámide inversa, que ahí hay una discusión grande que tienen internamente, es que proporcionalmente hay más cargos jerárquicos que personal. Entonces, ahí hay un punto que está en discusión interna, por supuesto. No hay que desconocerlo, pero es parte de las discusiones que tienen los propios trabajadores. Pero de eso estamos hablando, de que la necesidad de rediscutir y redefinir si pretendemos esto, porque lo otro es privatizar o cerrar. Entonces, hay que digamos, hacer una evaluación de todo el contexto y no hacer cortes parcializados y con miradas, digamos, solamente enfocada a determinado sector. Sí, hagamos toda la evaluación, como dijo Beto, pasamos a una concesión que lo peor, que supuestamente iba a mejorar, y a la prueba nos remitimos. El desguace que hicieron de esa empresa fue fenomenal.
Claro, se la dieron a un chatarrero, porque recordemos que Taselli era un tipo que vendía chatarra, le concesionaron la mina de carbón. Y lo primero que hizo fue vender todos los trenes, ¿viste? Los vagones, por lo menos. Claro. Exactamente, todavía creo que andaban buscando, si recuerdan algunas notas que le hicieron a Luis González, el angelito, que andaba reclamando y denunciando ese barco que se perdió. Se fumaron, no sé de cuándo. Se fumó. Y bueno. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, Luis puede dar prueba con mucho más detalle y con mucho más profesionalidad de la que quien está hablando, porque él conoce y está empapado en la cuestión y seguro tendrá una visión objetiva y seria de la situación y de cómo de revertir esta situación de la empresa, ¿no? Así es, Pedro. Bueno, nosotros te vamos agradeciendo este contacto para hablar puntualmente de ICRT y seguramente volveremos a molestarte en otra oportunidad. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y un saludo a todos los vecinos, muy amables. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. El diputado Pedro Muñoz de la coalición cívica ARI, bueno, no está obviamente de acuerdo con lo que proponen a nivel nacional, que es privatizar el ICRT o concesionarla. Y dice que hay otras alternativas para que eso siga funcionando, ¿no? De alguna manera. Hay temita musical, ¿lo vio? Usted que le gusta leer en inglés, porque yo no, si leo en inglés voy a decir cualquier verdura. Sí. ¿Sí? Vamos a escuchar el tema musical y después venimos. Porque hoy cumple 45 años Adam Levine. ¿Se pronuncia el apellido de Adam? Bueno, Adam Noah Levine nació en Los Ángeles un 18 de marzo. ¿Lavigne es de Rage Against the Machine? No, de Maroon 5. Ahí va, no lo tenía. En 1979 es el vocalista y uno de los guitarristas de la banda Maroon 5. Mientras trabajaba como ayudante de guionista en la serie de televisión Yoshin Amy. Mira, de la jueza Amy. De la jueza Amy, una serie viejísima. Bueno, pasó el tiempo escribiendo letras sobre su exnovia Jane, y esas letras luego se convirtieron en el álbum Songs About Jane, canciones sobre Jane, el cual catapultó al grupo a la fama internacional en el año 2003. Y hasta el día de hoy escuchamos las canciones de Maroon 5. En este caso vamos a escuchar This Love. Ahí va. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. I put up on this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. Pressure on your hips, sticking my fingertips, every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause
She said goodbye to any time before. Take care. She said goodbye to any time. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda,
Alquiler del quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. En La Anónima, las ofertas más frescas. 70% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones estancias Anónima a 3.964 pesos con 35 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.716 pesos con 35 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 7 al 13 de marzo de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%.
Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Doctor Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Doctor Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escuchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Muchas gracias, Brian. 3 de la tarde, 2 minutos. La temperatura en Río Gallegos, 9 grados 6 décimas sobre cero. La sensación térmica, Sí, 8 grados. bien. Estuvo frío hoy, Claudia. Hoy sí, sí. Esta mañana Está todavía, yo estoy todavía Usted con está frío. destemplada. estaba Estoy contando. destemplada, sí. Sí. Bueno, hoy se llevó a cabo una jornada nacional de lucha, ¿no? Sí. Organizada por Libres del Sur, acompañado por diferentes organizaciones. Realizaron 500 cortes en todo el país. En reclamo, bueno, al ajuste y a las medidas de ajuste y a las políticas que se están llevando Sí, adelante, sí. especialmente desde la capital humano, ¿no? Antes Así es, desarrollo social de la nación. Bueno, y a raíz de esto, como bien decías vos, hubo corte y demás, y también hubo agresiones a la prensa hoy a la mañana. Hubo de todo, en todo el país y en la provincia de Santa Cruz los cortes fueron en Río Gallegos, en Caleta Olivia y en Pico Truncado. Ah, no me diga, no me diga. Bueno, en Caleta hay gente que realizó el corte, nos han llegado fotos de lo que sucedió en Caleta Olivia esta mañana. Bastante gente se movilizó, obviamente tiene que ver con el Ministerio de Capital Humano que recortó, porque a costa de qué hay superávit, a costa de qué bajaron la inflación, entre comillas.
a costa de recortar todo lo que tenía que ver con planes sociales, ayudas alimentarias y demás, y también el reclamo era por eso, ¿no? Porque salieron todas las organizaciones que reciben de una u otra manera o recibían todo este tipo de ayudas por parte de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Capital Humano. Es así, ¿no? Bueno, un quilombo. ¿Está del otro lado? Está del otro lado de la línea Cindy Rivera, referente de Libre del Sur. Ella está en Caleta, Olivia. Obviamente estuvieron participando de este piquetazo, de este reclamo, de este pedido. Cindy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Claudia y Beto te saludan desde Río Gallegos. Hola, buenas tardes a toda la gente de Gallegos. Qué día hoy, ¿no? Bastante movidito. Sí. En general, ¿eh? Sí, así es, en todo el país, ¿no? Allá en Caleta no fue la excepción, digo. No, acá siempre dando nota. No, acá hoy lo que sí fue mucho más tranqui que lo que está pasando a nivel nacional, que la verdad, específicamente en Cava, en Buenos Aires, muchos compañeros afectados por el gas, por los diferentes, este sistema antipiquete que quieren implementar o que están implementando hoy en día, ¿no? Como bien decían ustedes, una jornada a nivel nacional, una jornada de movilización, jornada de cortes, más de 500 cortes en toda la Argentina, justamente reclamando específicamente la falta de alimento, porque no se está pidiendo plata, no se está pidiendo bono, no se está pidiendo nada de eso, se está pidiendo que se asegure el alimento para los comedores y merenderos, algo que ya hace bastante venimos padeciendo, y algo que la asistencia de los merenderos es algo tan vital, y que se está incrementando cada vez más por los diferentes recursos, por los diferentes recortes que hay en todo sentido, ya sea la gente que queda por fuera de las changas, que ya no hay, el hecho de la gente que antes tenía un trabajito formal, un trabajito, algo de eso que ya no hay, porque no hay trabajo, claro. O sea, eso no es novedad. Entonces viene también un poquito de la mano de lo que comentabas vos recién, o sea, en base a qué tenés un déficit cero, en base a que tu pueblo, a que tu país está con hambre, no llega a fin de mes, no tiene para un paquete de fideo, un paquete de arroz, y ni hablar de carne o pollo y demás verduras, ¿no? Bien, ¿cómo está la situación de los merenderos allá en Caleta? Mira, acá lo que es los merenderos todavía no podemos lograr de que funcionen con fluidez, por el hecho de que justamente vamos viendo qué es lo que se va consiguiendo y demás. De 3 días que veníamos trabajando por semana, ahora ya son 2 días, en donde obviamente que tenemos que recortar porque ya o sea, tenemos que cortar los días porque ya no llegamos, es real. No llegamos con la leche, no llegamos con la harina. Entonces, bueno, lo poco que tenemos lo vamos distribuyendo, lo vamos separando por días como para ir haciendo un poco más, pero estirándola un poco más, pero tampoco podés hacer mucho. Bien, ¿cómo era el proceso de recepción de la mercadería antes de esta gestión? Antes, mira, ahí igual yo quería aclarar un poquito porque he escuchado varios medios que decían de que a nosotros las organizaciones sociales nos daban plata para que nosotros compremos el alimento o los insumos. Y eso nunca fue así. Claro. O sea, es tanto el desconocimiento en general que hoy en día tenemos que escuchar esas barbaridades y la verdad que nunca fue así. Lo que se hacía era que ellos compraban el alimento y lo distribuían a los diferentes puntos de la Argentina para los merenderos y comedores. ¿Sí? Eso siempre fue así. Nunca nosotros tuvimos plata para manipular, no, o sea, para manejar ni nada por el estilo. Creo yo que también se habla un poquito desde la desinformación, o sea, el hecho de en vez de informar, vuelven todo para atrás, queriendo ponernos a las organizaciones sociales como los enemigos. Y la verdad es que no lo somos. Somos los que hoy en día le estamos tapando los puntos estos que están dejando descubiertos, el hecho de la gente en el territorio que hoy en día se está pasando de hambre y ellos no están haciendo nada por el estilo. Recortan la ayuda financiera, recortan
el tema de los módulos, bueno, ya no se mandan, entonces es eso igual un poquito, el tema del potenciar trabajo, que lo dividen, o sea, también tenés esa cuestión de que no sabés en qué va a terminar todo esto, porque más allá de un decreto que salió de que a partir del 1 de abril esto se disolvía, ya no pasaba a ser más potenciar trabajo, no hay más información y son miles de personas que perciben ese salario, o sea, entonces tenés varias cuestiones, varias dudas, en donde cada día es una nueva, ¿viste? O sea, Claro, no sabés sí, qué- sí, es qué verdad. se va. Es así. Y ahora Todos los días, hoy nos enteramos, hoy a la mañana nos enteramos del ajuste que va a hacer con la gente del PAMI. Ujú. O sea, y es alarmante ya que, a ver, ustedes no tienen una idea de la cantidad de abuelos que nosotros asistimos desde los merenderos y comedores. La gente mayor acá está necesitando, pero de forma urgente, pero porque es real. Hoy en día tienen que elegir si comen o compran su medicación. La calidad de vida, ya, a ver, ya no hablamos de calidad de vida, ellos subsisten. O sea, porque es a Claro. puro pulmón lo que hacen ellos. Sí, la Y verdad. son abuelos que hoy en día no se pueden organizar para salir a movilizar. No pueden hacerlo, porque si no con gusto lo harían. A ver, acá cuando movilizamos nosotros, los abuelos están en las esquinas, te aplauden, ¿entendés? Y son cosas que por ahí te duelen, porque no la están viendo, tanto que ellos hablan todos los libertarios de que no la ven. Ellos no están viendo que su país se está cagando de hambre, que sus abuelos se están cagando de hambre, que a sus padres les cuesta más. O sea, o que no pagan el alquiler o no. A ver, en el supermercado todos pagamos el mismo precio, el kilo de carne, el kilo de arroz, el kilo de aceite. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es lo que no vemos? Ellos no están viendo que se equivocaron. Está bien, se equivocaron. Y hoy en día, el hecho puntualmente es que las organizaciones sociales vamos a seguir estando en la calle y esto recién arranca. Esto es real, recién arranca. Para todo lo que se viene... nosotros sí la vemos porque estamos en el territorio, sí la vemos la necesidad porque es palpable en el barrio, a ver cuántos chicos hoy en día no arrancaron con cosas nuevas, ¿no? En la escuela. Sí. Si bien, bueno, es algo material, por ahí, qué sé yo, uno como padre labura todo el año como para poder garantizarle un par de zapatillas a tus hijos, poder garantizarle, qué sé yo, que se lleve un lápiz nuevo. Y lamentablemente este año hubieron un montón de niños que no fueron con cositas nuevas, con zapatillas, con ropa, con guardapolvo. Se está viendo cada vez más la necesidad y en todos los puntos. Eso es real. ¿Qué otra actividad tienen planeada en Caleta de Olivia a lo futuro? Mirá, nosotros ahora lo que tenemos cercano, ya que hay que ir organizando, porque también la movilización de hoy, déjenme contarles que no tan solo fueron de organizaciones sociales, sino también de estudiantes de la universidad, de profesores de la universidad, que también están padeciendo este ajuste, ¿no es cierto? Esta motosierra con ellos, que la verdad que es alarmante, el cierre de carreras, los despidos de los docentes. Entonces, o sea, fue amplia, fue el sector público igual. Entonces lo que vamos a organizar ahora propio, más cercano, es el 24M. Un día bastante peculiar, en la cual, bueno, vamos a organizarnos el día de mañana, creo que tenemos reunión, para ya ir viendo y organizando esto. Bien. Es lo más próximo que tenemos ahora. Ok, bárbaro, Cindy, gracias por este contacto con Radio Nuevo Día, por contarnos la actualidad de lo que pasa allá con los movimientos sociales y demás, y este piquetazo a nivel nacional. Perfecto, no hay problema, cualquier cosa estamos a disposición. Gracias igualmente Cindy. para vos. Muchas gracias. Chao, chao, buenas tardes. Chao, hasta luego. Cindy Rivera, referente de Libre del Sur, estuvo en la marcha hoy en Caleta de Olivia. Una de las 500 Marchas que hubo en todo el manifestaciones que hubo en todo el país. Y hubo cachengue, allá en el norte del país hubo ¿Qué cachengue. pasó? Hubo apriete, estuvo haciendo la seguridad, digamos, garantizando la seguridad, entre comillas, prefectura. En motos, estaban como los Tortuga Ninja, como gendarmería, todo con todo el chaleco, la seguridad y demás, pero la agarraron y la emprendieron contra los trabajadores de la prensa, recibieron patadas, empujones, puntapiés.
hubo gente que fue golpeada, tiraron gas pimienta, como siempre, así, a lo Bueno, Patricia, a lo Vinistra. Sí, que tiene como parece que tiene como una debilidad por la prensa también, ¿no? Sí, lo Porque buscan, de ¿no? esto sí, Había, no es la había primera. imágenes de cómo pateaba un efectivo de la PNA. Lo tenían acorralado contra una pared, un camarógrafo, un notero y alguien más que andaba ayudando con las cámaras. Lo tenían como acorralado en una esquina, sin salida, y los tenían ahí y los pateaba. Había uno que los pateaba directamente. Bueno, eso es lo que alcanzaron a captar algunas de las imágenes. Un equipo de América 24 fue. Pero también hubo de radio, movilero independiente. El mismo notero de América decía que ahí había algunos colegas que ya van con máscara, van con qué máscara, bárbaro, con sí. casco, a cubrir las manifestaciones porque saben que van a tener problemas, porque parece que les apuntan, ¿no? Claro, los La fuerza buscan, del por eso circo te parece decía, que los como buscan. tiene como una debilidad. Sí, porque no quieren que quede ninguna cuestión filmada, creo yo, o que se informe en vivo y en directo a través del aire de la radio y demás, porque ahí se mueven todos los colegas, ¿no? Pero bueno, es la labor que nos toca a veces. A veces es ingrata, aunque les parezca mentira, y acá ha pasado también, con colegas que han recibido descarga de matafuego, piedrazo, golpe de la policía, que la gendarmería te tire al piso, que te arrastren 30 metros y después te preguntan, ay, perdón señor, no nos dimos cuenta, para No nos esto dimos está cuenta, todo sí. rayado, ¿viste? Y así, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, gajes del oficio, le dicen algunos. ¿De qué se ríe? Sí, ya es una profesión de riesgo ahora. En los Sí, últimos bueno, allá en tiempos. Cava por lo menos, viste Sí. que estaban diciendo que van con casco, con máscara, con todo a las manifestaciones y debidamente identificado con chaleco que dice prensa y demás, menos mal, menos mal. Tenemos separador y música para compartir en este Fuera de Contexto de día lunes, Claudia. Ujú. ¿Otra vez Maroon 5? ¿Otra vez? ¿No? Ahí dice. No, Ah, ya te equivocaste. Separador y música dice acá. Ah, no, pero es de la... Ahí estamos. Eso fue de antes. Cualquier Eso fue de cosa antes. leí, Sí, perdón, sí, Sandro, sí, sí, perdón. sí, sí, sí. Estoy algo nervioso. Estoy algo, sí. Estoy algo nervioso. 2:44 era el mensaje Vamos que a leí. escuchar Yegua De Babasónicas. de Babasónicas. Ahí va. Ya no como, no duermo, no salgo. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. Algunas noches soy fácil. Límites. Tiempo atrás, los salpicabas todo con tu encanto. Te dije reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. Hoy raya el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropas. Como llevo a derramar éramos salvajes sin frenos para el amor, y en la misma fantasía se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, no canto límites. Algunas noches soy fácil, no canto límites. Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a ser rindiendo al cerebro. Era programable en cuestiones del amor. Y en la misma fantasía me fundía y me reía de los dos. Perdido estoy, todos saben quién soy. Perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil,
Marcando límites, algunas noches no soy fácil. Marcando límites, no llego a ser reina de los dos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial y más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si descuento varios de supermercado Anónima del 7 13 marzo 24 hasta 3. La compra de producto con esta condición de pago de contigo por separado. Acumulable con otros descuentos en promociones vigentes. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur.
Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Pero muchas gracias, Brian. 15, 27 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto por la radio de la COPE. En Cada el vez con más frío yo. Usted se va a enfermar. Se pone a enfermar. Lejos de acá, lejos de acá los Me virus. duele la todos, cabeza, lejos de tengo acá. la cabeza, Oh. tengo frío, estoy así Vos, como... Juli, igual Viste, estoy andabas medio bien de calladita. Vos sabés que Viste, estoy medio calladita, viste que estoy tranqui. Clau, cuando ¿Qué? yo llegué, dejé la puertita abierta del estudio y me dice, cerrá que hace frío. Mirá que para que él tenga frío, no es friolento. No, por eso, viste, le dije, no será cosa. Porque bueno, Dice, Brian... no, estoy un poco, dice, porque es lunes. Brian, mirá. Vamos a prender un ratito la calefacción. A Brian con el gorro, lo 42 abrigado. grados, Brian, cada vez que sube la calefa, Brian, 42 grados. Después salí, te destemplás, culo para arriba, resfriado. ¿Viste? Sí. Mirá, Juli, mirá. Mirá, Está pobre. Juli, Bueno, está para atrás, Juli. ¿dónde está caliente la cosa?
Piedra Buena. Ese Piedra Buena. Ahí sí que no están pasando frío, ahí están bien calientes. Está bien calentita. Hay un escándalo por presunta corrupción. Sí. Han detectado, bueno, recordemos que durante muchas décadas fue gobernada la ciudad. 24 años. Sí, 24 por 24 años para ser más precisos. Fue gobernado por la familia Boldovich. Hoy, bueno, el padre es diputado, el hijo fue quien estuvo gobernando los últimos años. Bueno, pero se iban intercalando. Se iban intercalando, puestas, sí, uno sí, era sí, sí. diputado, uno era el otro intendente. Y bueno, con gran sorpresa hubo cambio de vientos en, Sí. en la localidad del centro de la provincia y bueno, fue Analía Farías quien ganó. Algo como, viste que La parece concejal que era nunca una va a pasar. concejal, sí. Una concejal del partido SER. Sí. Y bueno, y ella ahora está, digamos, revisando todo lo acontecido en estos últimos años y encuentra muchas cosas como empresas amigas, computadoras formateadas y un déficit millonario en la comuna. La intendenta Analía Farías afirmó que realizó la tercera denuncia penal contra la anterior gestión municipal que estuvo a cargo de Federico Boldovich, el hijo. Sí. La apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Piedrabuena trajo consigo la confirmación de una denuncia penal contra el exintendente kirchnerista Federico Boldovich por Sí. parte de la actual jefa comunal Analía Farías. En su discurso, Farías detalló que encontraron millones de pesos de deudas, algunas empresas amigas, información que fue eliminada y ni siquiera tenían cámaras de seguridad para saber lo que pasaba puertas adentro de la Sí, municipalidad. yo lo escuchaba esta mañana, Claudia, esta mañana habló Sí, con hoy la estuve hablando doctora. con la otra gestión. Sí, con Karina y Claudia, y le dice, formatearon las computadoras. ¿Qué le dejaron? Un libro de actas con todo el inventario de lo que habían dejado. Y como decía Juli, con buen tino, 3 mates, 2 mates de plástico, un mate de cuero. Le dejaron, le decía medio en joda, medio en serio, pero no te creas que debe ser muy distinto a lo que dijiste esta mañana, Julián, ¿eh? No te Sí. creas. 2 termos, uno trizado, Que es una ¿viste? cosa 2 así. un milagro. Sí, una uno taza trizado. plástica Claro, con la cara de Federico manchada o de de té. Pepe. Bueno, ella aclaró que no tuvo la oportunidad de tener una transición ordenada, para poder asumir, digamos, con un conocimiento más o menos previo de lo que iba a recibir, ¿no? Ella cuenta que el 11 juró, el 12 vio los papeles. Dice, por eso hizo la denuncia previo al discurso de apertura de sesiones y se lo contamos a la comunidad, ¿no? Todo esto que habían encontrado. Contó que encontraron biblioratos vacíos y computadoras formateadas con 24 años de gestión que se borraron. No existieron, no existen. más. Y que solo les dejaron 162 fojas de inventario. Claro. Para Farías hubo malversación de fondos porque no se destinaban para lo que estaba previsto a través de compras directas y licitaciones a empresas amigas, a las cuales no les dejaron ni un peso de deuda, pero nos dejaron un déficit de más de 1.000 millones de pesos. Claro. Un dato llamativo fue que las cámaras de seguridad del edificio comunal fueron entregadas a la empresa de seguridad. No las teníamos, ahora recién lo estamos instalando. Claro. O sea, no dejaron registro de nada. Estoy tranquila, dijo Analía Farías. Dice, siento paz por la denuncia que hicimos, pese a que borraron y se llevaron todo. Precisó que es la tercera denuncia penal que presentó. Las 2 anteriores fueron por vacunatorio VIP. Sí. ¿Se acuerdan el Sí. escándalo ocurrido en la pandemia con el vacunatorio VIP? Vacunaron primero que todo ellos. Sí. Personal esencial. Antes que los enfermeros se vacunaron. Ya. Y luego por malversación de fondos. Nosotros cumplimos con nuestro deber, dijo la intendenta. Y esperamos que la justicia haga lo mismo, que se inicie el proceso de investigación y que se lo juzgue. Ella, bueno, en su discurso ante los concejales, cuando hizo la apertura de sesiones, recalcó que la denuncia fue por incurrir en violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Como intendente municipal, es mi obligación denunciar estos hechos y lo he realizado con las pruebas correspondientes, dijo Analía Farías. Y bueno, y dio hoy, esta mañana, a nuestro compañero le dio detalles, Sí. como vos bien decías, Beto, sobre algunas cosas que no se sabe si techo son natatorio, tragicómicas. dice que el techo natatorio está destruido, se había llamado a licitación. Sí. No se concluyó, no se realizó Ujú. tal reparación.
En viviendas en viviendas también Sí. había licitaciones de vivienda, pero nunca se terminaron. Habló también del camping municipal que está en la isla Pavón, que había que llevarle el gas, que no se puede hacer ahora porque es carísimo Claro. cruzar digamos, la conexión de gas desde la localidad hacia Isla Pavón. Un montón de cuestiones. Ahora sí, las empresas amigas cobraron todas, se fueron todos cobrados, Todos también lo dijo cobrados, hoy. muy bien. Les pagaron la deuda a todos, la dejaron sin deuda a la pobre Analía Faría. Bueno. Dice que le pagaron a todas las empresas amigas, Sí. pero la obra no está concluida. Y O no. sea, le cobraron, listo. Bueno, así está la cosa en Comandante Luis Piedrabuena. Es una de las primeras localidades que hace una denuncia en la justicia, más allá de lo mediático, en la Claro. justicia. Sí, 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 sí. Así que bueno, espera Farías que haya una pronta definición por parte de la justicia para, bueno, citar a Aparte esto los genera funcionarios es un públicos, ¿no? pueblo- Porque está denunciado por malversación Claro, de los es fondos. es un pueblo chico igual, o sea, Sí. cuando uno denuncia, hace este tipo de denuncias por quilombo. malversación, no es solamente contra el intendente, es también contra otras personas, ¿no? Que son los cargos intermedios, que también son partícipes, o sea, de estos supuestos casos, hechos de, Sí. vamos a decir supuestos casos, porque no, todavía claro, no, claro. tenemos la presunción de la inocencia, ¿no? No sé de qué te reís, Beta, cuando dije eso. Bueno, tenemos la presunción de la inocencia. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué se resuelve, pero es gente con la que vos te cruzás en la panadería, se me ocurre, ¿no? Porque es un pueblo chico, Piedrabuena, y son gente Te que debes cruzar, claro. tus con- hijos con son el dueño de compañeros en la misma escuela, con ¿viste? el dueño de la empresa, El con dueño de el la funcionario empresa. que firmó la Capaz vos licitación también con el comprás otro. ahí en esa empresa porque es lo que hay en el pueblo. ¿Viste? Entonces hay que Es tener complejo. también. Hay que tener coraje. Sí, coraje para hacer llevar adelante este tipo de situaciones, ¿no? Ahí está. Así que, bueno, eso por una parte. Por otra, también otro lugar donde también parece que están bastante candentes es en Caleta Olivia. Sí, en Caleta estuvimos Nuevamente hablando otro con hecho Felipe. de violencia relacionado al CIPGER, ¿no? Al Sindicato Petrolero No es la Gas primera vez que Privado pasa, y 15 Energías disparos. Renovables. En este caso fue contra la Mutual 12 de septiembre. Sí. A la noche del domingo se escucharon una serie de disparos, ¿no? En la zona de Presidente Perón y Maipú, que es donde está ubicada la Mutual. Vecinos alarmados llamaron a las autoridades al escuchar entre 5 a 7 detonaciones de arma de fuego Sí. alrededor de las 22:30, aproximadamente 22:20. El vecino y encargado, y algunos otros testimonios recabados por la comisaría primera de Caleta Olivia indicaron que un individuo cuyas características físicas aún están por determinarse fue avistado huyendo del lugar poco después de los disparos. Está investigando el área de criminalística de la policía y tras inspeccionar el lugar se confirmó la presencia de un total de 15 impactos de proyectiles de arma de fuego. 15 tiros le dieron a la... A la Mutual, al supermercado que hay en Sí, a la Caleta. Mutual, a la proveeduría de los trabajadores. Exacto. No se reportaron heridos, solo hubo daños materiales significativos y las investigaciones están en curso para determinar la identidad y el paradero de él o los responsables de este Recordemos, tiroteo. Clau, que la semana pasada, Claudia de Audiencia, Sí. dispararon contra el edificio donde funciona el sindicato en Caleta. Y la semana anterior dispararon contra un vehículo del sindicato también. En todas notas que podés encontrar en Diario Nuevo Día, respecto de esta situación que se está dando puntualmente en Caleta Olivia y que lo tiene como blanco, digamos, de los ataques con disparo de arma de fuego al sindicato de petroleros privados. Así es. Y energías renovables se llama ahora, ¿no? Y el CIPGER o algo así. CIPGER. Sí. Sí, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables. Exacto. Bueno, eso pasó en Caleta Olivia durante este fin de semana y bueno, los tiene como protagonistas ahí. Bien, ¿Qué viste, será? hace un ratito hablábamos con Cindy, ¿no? De sobre el ajuste, ¿no? Sí. Y cómo este ajuste terrible está haciendo efecto en la sociedad. Quien también se refirió a los efectos del ajuste fue el ex obispo de Río Gallegos. Sí. Ahora arzobispo de Buenos Aires, Eh, Monseñor Jorge Ignacio García García Cuerva. Cuerva. Él reclamó mayor presencia del Estado. Era dentro de los curas tercermundistas, ¿no? Del Sí. movimiento de curas villeros, curas villeros, se exacto. denominan así.
no quiero decir una cosa por otra, pero creo que así se autodenomina el movimiento. Y bueno, y él se hizo eco de la situación social que vive el país y aseguró que las medidas de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei afectan a los sectores más vulnerables y a los más pobres. Desde hace años vengo diciendo que la inflación es el impuesto de los pobres y creo que la Argentina tiene esta enfermedad que no se termina de ir nunca, dijo el arzobispo de Buenos Aires, ex obispo de Río Gallegos. Dice, sabemos que el ajuste afecta a los sectores más vulnerables y a los más pobres. Eso lo dijo en una radio. Indicó que hace falta construir y tener una economía de rostro humano, por lo que remarcó que los que más sufren tienen nombre y apellido y son nuestros hermanos. Así que bueno, él también se hizo eco de este reclamo del ajuste que está afectando. A hacer las organizaciones sociales. Sí, ¿dónde está la plata de que se ahorra del ajuste? Digo. No sé, en el Banco Central, en el Central tiene que estar porque dice que hay un superávit de billetes por ahí, no sé. Claro, ¿no? Supongo sí, yo. Es para pagarle ¿qué? A los bancos. No sé. A costa del ajuste. A los importadores, porque bien. ahora también se abrieron las importaciones. Por ende, va a haber que pagar a los importadores. Todo ese ahorro va a los importadores, ¿no? Digo, no sé, se me ocurre, estoy tratando de... Es tan inocente, Claudia. Sí, por eso no, por eso digo. Pero claro, o sea, va a ir a lo importante. va a ir a las grandes empresas que van a importarlos. Se reunieron los de la empresa automotriz y Cristiano Rataxi, ¿te dice algo? Cristiano Rataxi dice, bueno, van a liberar exportaciones, vamos a traer autos. Va a salir mucho más barato importar autos y venderlo que fabricarlo en Argentina. O sea, más recesión. Claro. Más gente sin laburo. Y no tenemos van a cerrar la fábrica. ¿No tenemos una fábrica automotriz en Córdoba muy importante? Sí, bueno, pero que no solo provee a nuestro país, sino que también provee a la región de autopartes. Bueno, pero ¿y? Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí estamos fomentando eso. O sea, estamos financiando eso con... El otro día escuchaba a un economista y tenía una teoría muy interesante. Dice, voy a decir una marca, Molino Río de la Plata, que sí. vende fideo, harina, aceite. A ellos no les llegó el ajuste. No, ponele, dice. El tipo decía, así, tenía esta teoría. Dice, esa empresa que acabo de nombrar. Dice, le hablo de las exportaciones para que esa empresa que tiene un monopolio sobre un montón de cuestiones que consumimos los argentinos, un montón de alimentos que consumimos los argentinos, ¿qué va a hacer? Va a dejar de producir en Argentina, va a comprar al precio más barato en exportación, va a traer 10 contenedores, uno con fideo, voy a decir una burrada, ¿no? Uno con fideo, uno con fruta, uno con harinas, no sé, todo lo que se te ocurra que se pueda importar en el rubro alimenticio, le va a poner el sello de Molino y lo va a vender al precio que se le cante y vos vas a seguir pagando el precio que quiera Molino. Vas a seguir pagando el precio que quiera Molino porque lo va a traer, no sé, a 2 pesos y te lo va a vender a 4. De Indonesia. Claro, fideo hecho en Indonesia con la marca Molino. Si quiere le pone la marca Molino y le dice, quiero 10 contenedores de fideo. Ponerle la marca de Molino, Río de la Plata. Vienen de Indonesia los fideos, hechos con sabe qué. Bueno, pero vienen esa importación de Indonesia, va a comprar fideos más barato. Las pelotas más barato, pero para esa se lo va a vender a 900. Lo mismo porque están cartelizados, porque son monopólicos. Bueno, pero para pagar los empleados. Pero para pagar esa importación, para pagar eso, ¿de dónde va a salir la plata? Del Banco Central, que es el ahorro de todo el ajuste, por eso. No, pero aparte va a haber exención impositiva para los que importen. Va a decir Molino, ¿sabe qué? Me libero de 1000 negros que hacen fideo. Se terminó, no hacemos más fideos, los traemos importados y nos sale más barato. Así ¿O no? Sí. Eso decía un economista, y yo que escuché cuánta razón tenés, chabón, espero que no sea cierto todo lo que está diciendo. Pero así como vamos, va a ser cierto. Les va a convenir traer importado y vender al precio que ellos decían. Vamos a escuchar a las pelotas, será. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema.
Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar, calmar las lluvias del desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que vimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto.